Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que esté conmigo por la mañana, martes 25 de diciembre del año 2018, deseando que haya pasado una muy buena fiesta al lado de su familia y de sus amistades y deseando todo lo mejor para usted. En este programa lo vamos a dedicar enteramente para hablar de las políticas de promoción de los derechos a las mujeres salvadoreñas. Vamos a hacer un balance anual de las actividades de las diversas instituciones del Estado en contra de la violencia hacia las mujeres, pero también las acciones institucionales. ¿Qué tipo de políticas públicas se han realizado? ¿Han sido efectivas? ¿Se pueden evaluar? Bueno, otros temas vamos a estar platicando en el transcurso de esta entrevista. Y es un gusto para mí recibir a Ima Girola, de Semujer. También está conmigo Silvia Juárez, de Ormusa. Y es un gusto también para mí recibir a Alejandra Burgos, de la Colectiva Feminista. Gracias, bienvenidas a República. Un gusto volvernos a encontrar, Ima, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Es un gusto también a nuestras amigas Alejandra, Silvia y a todas nuestras amigas y amigos para poder conversar esta noche. Gracias por tomar la invitación, Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Qué gusto estar aquí con mis compañeras y contigo en esta mañana. Gracias por tomar la invitación. Y Silvia, qué gusto volver a encontrarnos. Bienvenida también. Buen día, qué alegría poder estar con ustedes y poder tomar este pulso al año respecto a la agenda de las mujeres. Gracias a ustedes por estar conmigo y vamos a hacer una lectura muy importante en el transcurso del programa y que ustedes nos den a través de su experticia y conocimiento de las diversas organizaciones que representan el estudio y el seguimiento a las políticas públicas de prevención de la violencia hacia las mujeres y de la promoción también en ámbitos económicos, de salud sexual y reproductiva, también el tema de la promoción de sus derechos. Y si les parece, me gustaría iniciar en este primer bloque y en el segundo tener un balance general, un poco de las políticas y de las acciones institucionales. Y si les parece, les presento una pregunta más general en función de esta, ir teniendo sus comentarios y luego vamos haciendo más precisiones a algunos detalles. Iniciamos con esto, Silvia, ¿cómo evalúa Ormusa las medidas o las intervenciones del Estado en la promoción de los derechos de las mujeres en El Salvador para este año, para el 2018? ¿Cómo se evalúa? Bueno, en general quiero decir que hay para nosotras un balance todavía con un saldo rojo. Sin embargo, también queremos destacar algunas acciones estratégicas, eficaces que han mostrado un avance. Pero para toda la evidencia, digamos, que se ha construido, que muestra que más del 70% de las mujeres en El Salvador enfrentan la violencia, las medidas todavía siguen siendo muy limitadas. Yo quisiera hacer como un breve análisis de los primeros quizás 6 meses. Claro. Y iniciamos este 2018, nos despertó, ¿verdad?, el 1 de enero, los primeros días del mes de enero, con muertes como las de Carla Ayala, ¿verdad?, las de una médica, las de Lorena Hernández en una delegación de mexicanos de la policía. Y hubo todo, digamos, una estela de muertes a las que, gracias a la mediatización, se pudo generar un duelo social, reacción, ¿verdad?, para estas muertes, y es para nosotros un avance el hecho de que la sociedad finalmente se sienta indignada frente a esto. Luego tuvimos en marzo las elecciones con un saldo preocupante porque es la segunda elección legislativa después de la Ley de Igualdad y retrocedimos incluso un 1% en la participación de las mujeres a nivel del Parlamento, y a nivel de las alcaldías solo 27 alcaldías de 262 están siendo gobernadas por mujeres, y de las 14 cabeceras departamentales solo 2 están ocupadas por mujeres. Y hay departamentos como La Unión que no tienen ni mujeres alcaldesas ni mujeres diputadas, o sea que es así tierra de hombres. Entonces, frente a eso, digamos, hubo también para ese periodo, para esos primeros 6 meses, toda una situación respecto a la impunidad, ¿verdad? Y se revelaron finalmente las cifras, el Sistema Nacional de Datos y Estadísticas de Violencia contra las Mujeres, que nos parece que es uno de los avances sustantivos que se han dado. Empieza a revelar tanto la encuesta nacional, que es la expresión de lo que las mujeres han vivido, ¿verdad?, a través de una encuesta que revela de que, más de 1.700.000 mujeres mayores de 15 años han enfrentado la violencia a lo largo de su vida. Y de estas, además, 6 de cada 100 son las únicas que se atreven a pedir auxilio al sistema. O sea que el voto de confianza de las mujeres está claramente disminuido
y tiene que ver con la respuesta que hemos tenido del Estado. Bueno, algunos aspectos que ha mencionado Silvia nos anticipa, lo vamos a ver más adelante sobre el tema de cómo se construyen evidencias y datos que permitan entender mejor si hay patrones de comportamiento, pero también mecanismos que nos permitan investigar de mejor manera los hechos de violencia, pero también de otras, no solo de violencia me refiero de agresiones y expresiones físicas o sexuales, también violencia de carácter laboral y económica, que me gustaría que lo discutamos. Pero Alejandra, luego de esta primera intervención de Silvia, desde tu perspectiva, ¿cómo evalúas el trabajo de las acciones institucionales o gubernamentales en la promoción de los derechos de las mujeres para este año? Bueno, yo coincido con Silvia que efectivamente hemos empezado el año, lamentablemente, siendo uno de los países con mayor índice de feminicidio, con mayor índice de violencia hacia las mujeres. Pero creo que no solamente se trata de evaluar a través de cuáles son las acciones que el Estado ha tomado para prevenir esta violencia, sino también reconocer aquellos hechos de violencia de Estado. Por ejemplo, este año todavía contamos con 29 mujeres criminalizadas por delitos vinculados al aborto. En muchos casos son partos extrahospitalarios sin atención médica o complicaciones obstétricas. Ya está bastante reconocido que El Salvador es uno de los países, de los pocos países, solamente hay 3% de países en el mundo que no tienen una legislación para salvar la vida y la salud de las mujeres. Entonces hay un delito también de omisión cuando un Estado no regulariza estas legislaciones y que buscan criminalizar a las mujeres. Nada menos tenemos el caso de Imelda Cortés, por ejemplo, una joven de 20 años a la cual se le ha suspendido 7 veces una audiencia. Y entonces ahí vemos que el acceso a las mujeres no solamente es cuando ellas han sido víctimas de violencia, sino también en los casos, como es el caso de Imelda, que es una víctima ahora tratada como victimario, es una sobreviviente de violencia, y ahí sí vemos que el sistema y el aparato de justicia no opera de igual manera con el agresor a como ha operado contra Imelda. En este caso, que es un hecho de violencia reiterada, de violación sexual por varios años, vemos cómo el agresor es dejado casi un año en la misma casa de habitación de la criatura sobreviviente a este parto extrahospitalario. Y entonces no vemos la misma actuación del Estado para proteger a esta niña, pero sí la vemos para juzgar y para procesar a Imelda, quien tiene ya casi 20 meses privada de libertad. Y este es solamente uno de los muchos casos que hay en los que vemos que la justicia no opera de igual manera. Hace falta todavía que hayan criterios basados en una perspectiva de género y una perspectiva de derechos humanos en los operadores de justicia para la aplicación de los marcos jurídicos existentes. Entonces vemos que siguen habiendo una serie de lastres, digamos, fundamentalistas, de conservadurismos, de elementos que atañen a las propias creencias individuales de los operadores de justicia, que no operan de la misma manera con los agresores a como sí operan con las sobrevivientes. Entonces creo que hay una deuda todavía histórica y lamentablemente el Estado salvadoreño sigue estando a nivel, digamos, de los ojos, a nivel internacional, como uno de los países con más altos índices de violencia, pero también con uno de los más altos índices de impunidad y de injusticia hacia las mujeres. Debo de hacer la primera pausa. Al regresar, Ima, me gustaría tener su reacción sobre los comentarios que ya nos ofrecen Alejandra y Silvia e incorporar otros aspectos, ya que no solo vamos a hablar del órgano ejecutivo, hablemos del aparataje estatal, porque tenemos que hablar de instituciones de acceso a la justicia, Ministerio Público, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y valorar desde su perspectiva si dichas instancias han promovido el trabajo en función de la protección de las mujeres, de los derechos de las mujeres, pero también del acceso a la justicia y también de otras expresiones a la violencia de las mujeres en el año 2018. Permítanos una pausa, volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros. Continuamos platicando de las políticas de promoción de los derechos a las mujeres salvadoreñas, pero también un balance anual de las actividades del Estado en prevención y erradicación de las formas de violencia contra las mujeres, feminicidios, y también vamos a hablar de las acciones institucionales. Tenía pendiente su reacción, Ima, de lo que nos mencionaba tanto Silvia como Alejandra. Alejandra insistía también que hay que ver los hechos de violencia generados desde el Estado, no solamente el Estado, como a través de sus políticas públicas en la prevención o erradicación de acciones violentas hacia las mujeres o de discriminación, también como puede operar o puede generar actos violentos. ¿Cuál es su balance o por lo menos su primera lectura de la evaluación de las actividades del Estado?
Bueno, en una primera lectura lo que estamos observando es una dispersión de esfuerzos y una situación un poco paradójica, porque mientras que por un lado hay acciones importantes que se realizan desde la jurisdicción especializada tratando de hacer sus mejores esfuerzos, pero todavía ya en sus inicios casi que saturada por cómo está estructurado este mecanismo, puesto que estamos hablando de que no está disgregado en todos los municipios, o mejor dicho, en todos los departamentos, sino que en un solo departamento hay que ver una gran cantidad de casos que abarcan diferentes regiones. Estamos hablando de los esfuerzos importantes de coordinación entre el Estado y organizaciones de sociedad civil, como por ejemplo Ormusa, Colectiva Feminista, la Policía Nacional Civil. Cuando se habla de las Unimujer ODAC, por ejemplo, son esfuerzos importantes que están ahí. La Fiscalía General de la República, que lanza por un lado una visión de mayor articulación de esfuerzos a nivel interno, a nivel orgánico, con respecto a la dirección nacional que tiene que ver con los delitos contra las mujeres, niñez, adolescencia, personas adultas mayores y personas con discapacidad y LGBTI. Y luego su más reciente lanzamiento de la política de persecución penal en materia de delitos contra la violencia hacia las mujeres. Encontramos también acciones que se realizan en relación a las evaluaciones de las políticas de género en algunas de las instituciones, que va avanzando, pero seguimos viendo que todo esto son esfuerzos absolutamente dispersos, importantes pero dispersos, que no nos hablan de una visión estratégica sistémica y que no nos hablan de una visión de Estado como tal. Entonces, como no se avanza de esta manera sistémica, a la par de esto tenemos una fiscalía que tiene una política de persecución penal, ¿verdad?, especializada, pero a la par de esto una fiscalía que está actuando con fuerza y criminalización a las mujeres, que son, incluso en su misma política está establecido, víctimas victimarias, que tratándose por un lado de las mujeres que han sido procesadas inicialmente por aborto y que inmediatamente se cambia la calificación a homicidio, incluso homicidio agravado. Sí. Por otro lado, estamos hablando de las mujeres que son cooptadas por estructuras delincuenciales organizadas para extorsionar, para la comisión de delitos. No estamos diciendo que no se comete delito, pero estamos diciendo que estas mujeres en principio han sido víctimas, como en el caso también de Imelda, que ha sido víctima de violación sexual sistemática y que no es abordada por el sistema como víctima, sino como victimaria, no víctima, victimaria, y esto genera entonces unos desbalances, y no solo en la Fiscalía General de la República, sino que es el sistema, el engranaje total, porque es el Ministerio de Salud que inmediatamente, mira qué cosas, para el año 2015-2016 tenía más de 25.000 casos de niñas y adolescentes embarazadas, entre los 9 y los 19 años, se está hablando de violencia sexual, y no obstante no salieron corriendo inmediatamente para decir, estos son delitos contra la niñez salvadoreña, y el CONNA inmediatamente, estos son delitos, pero inmediatamente llega una mujer que ha tenido una hemorragia, que ha tenido quizás una situación de emergencia obstétrica, inmediatamente sí se llama a la policía y a la fiscalía. Entonces, ¿cómo se está actuando en eso? Es el engranaje no solo del sistema de justicia, sino que de todo el aparato estatal, que no tiene claridad sobre la visión. Es que es muchísimo más que decir las y los, y es muchísimo más que tener políticas de género, y es muchísimo más que decir vamos a etiquetar presupuestos con perspectiva de género. Es realmente transmitir en la institucionalidad del Estado una visión sistémica de análisis desde los derechos humanos con enfoque de género. Y esto entonces además genera no solamente una visión de posibilidad de impunidad, que ya lo señalaban tanto Silvia como Alejandra también, de impunidad legal, sino también que no estamos abordando la impunidad social. No estamos abordando todo el componente cultural que genera discriminación, que genera violencia, estigmatización, culpabilización hacia las víctimas, y que genera una visión casi que de justificación y legitimación hacia los victimarios. Quiero aprovechar una frase que usted mencionó y me parece muy pertinente que la podamos ampliar todavía más escuchando a Alejandra y a Silvia sobre esto. Mencionaba Ima, hay un aspecto de dispersión institucional, es decir, hay instancias que
obran o funcionan con algunos preceptos, algunos marcos reguladores, algunos marcos principales, algunas políticas, otros hacen otra cosa, o en las mismas organizaciones se tienen dos maneras distintas de cómo operar. Y me gustaría ampliar y escuchar un poco, Alejandra, tu opinión sobre esto, que marca un poco esta dispersión institucional. ¿Es un diseño ya de fábrica? Es decir, en el Estado como tal se ha diseñado de esta forma que es muy dispersa, o en función de las personas y los titulares que han llegado le han dado rumbos y lógicas distintas a cómo manejan sus instituciones. Mira, yo creo que no solamente en temas de derechos humanos de las mujeres pasa esto, creo que hay un tema también, es que los funcionarios en muchos casos realizan su labor pensando en un esquema bastante vinculado a las elecciones, ¿verdad? Entonces eso es un problema. El problema es que en este país estamos todo el tiempo casi que en elecciones. Entonces eso genera que no se esté pensando de cara al ejercicio de su labor y de generar los mecanismos necesarios para cumplir con las garantías que corresponde para poder garantizar que todas las personas tengan derechos y sean sus derechos garantizados, y con mucha más razón los derechos humanos de las mujeres, sino que se está pensando también en algunos intereses particulares, y hay una cosa que se llama voluntad política, ¿verdad? Y quiero retomar algo que ya decía Ima, y es que hay un elemento también de cierta legitimación o naturalización de la violencia. Entonces, mientras no cambiemos estos patrones, en los cuales se es indulgente con los victimarios y se es severo con las víctimas, no vamos a poder avanzar en este sentido. O sea, hay una serie de casos también que están documentados en los que los jueces han tomado decisiones y han emitido sentencias basados en sus propios prejuicios. Por ejemplo, hay una serie de casos que documentaron Laura Aguirre y Malú Noches del Faro, sí, en el cual habían sentencias en las que los jueces decían es que él estaba enamorado. Él la secuestró, se la llevó, la violó por meses, pero él estaba enamorado de ella. Entonces, mientras tengamos unas perspectivas de juzgamiento que carezcan de la perspectiva de género para analizarlos, vamos a seguir teniendo ese tipo de sentencias y vamos a seguir teniendo estas maneras de funcionar. Coincido también con eso que mencionaba Ima, de la falta, pareciera, de unanimidad respecto al manejo de los casos. Y creo que es necesario que se destaque. No es posible que tengamos una fiscalía que abra una unidad específica de atención y del derecho a una vida libre de violencia, pero que tengamos una fiscalía que se ensañe con mujeres que viven en situación de pobreza y que casi generen una serie de argumentación no basada en hechos ni en pruebas científicas, sino en especulaciones y en prejuicios. Y esos son los casos que hemos documentado. No solo está Imelda, está Evelyn también, condenada a 30 años de cárcel en Cojutepeque, y la jueza usó el mismo argumento que usó para poderla condenar a ella. Esta misma jueza en otros casos, incluso de secuestro, de agresiones sexuales, dio unas sentencias mínimas para los agresores, donde había una comprobación de los hechos. Entonces vemos que hay un doble estándar. ¿A qué corresponde eso? Pues creo que corresponde también al cómo hay una serie de discursos legitimadores de odio y legitimadores de la violencia contra las mujeres que niegan la violencia específica que enfrentamos las mujeres. Hay particularidades, no es lo mismo ser un ciudadano hombre nacido en una sociedad como esta, y quizá podríamos decir, sí, pero hay mucha gente que dice, ustedes hablan solamente del feminicidio, pero mueren más hombres, pero veamos en qué condiciones también mueren los hombres, hay conflictos de poder, son otro tipo de relaciones. En cambio, el feminicidio, las agresiones que enfrentan las mujeres es siempre de una persona cercana. Entonces yo no conozco ningún hombre, por ejemplo, que tenga miedo de ir a un hospital a buscar atención médica porque tiene una situación de salud complicada. En cambio, todas las mujeres en edad reproductiva tienen miedo, en su mayoría, sobre todo las que hacen uso del sistema de salud pública, de llegar con una hemorragia y que no las quieran atender por sospecha de aborto. He conocido casos incluso de mujeres que tienen apendicitis y que la hemorragia les da miedo ir porque no saben si eso los va a hacer que las procesen por una situación vinculada al aborto. Entonces creo que hay mucho estigma y es justamente eso lo que hay que deconstruir. Debo de hacer una pausa. Al regresar me gustaría escuchar su apreciación sobre esto, Silvia, el tema de dispersión institucional, los contrastes de discursos y los razonamientos que se pueden tomar de los ejecutores de políticas públicas o de acceso a la justicia en función de qué lo hacen, si toman la evidencia, si toman la ciencia o toman prejuicios para tomar decisiones que pueden afectar la vida de muchas personas. Una pausa, volvemos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Silvia, teníamos pendiente su apreciación de lo que hablábamos en el bloque anterior con Ima y con Alejandra. Luego vamos a hacer la transición a otros puntos, pero no quiero pasar por alto su opinión sobre esto. ¿Qué marca un poco la dispersión institucional o que tenemos reflejos o expresiones distintas de las acciones del Estado? Por un lado, instancias que la promueven, pero otras que la violentan. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Cómo podemos expresar o acercarnos a una respuesta a esa interrogante bastante compleja? Fíjense que yo quiero hacer un análisis un poco más estructural. O sea, esto de esa dispersión, eso de que es... avanzamos y luego retrocedemos, no es tan casual. Tiene que ver con que en El Salvador persisten sistemas de control que pretenden, ¿verdad?, sostener ese status quo de dominación de las mujeres. Esto parece muy fuerte, muy denso, pero cuando lo traducimos en lo que ya Ima y Alejandra han expuesto, y yo quisiera ver, hay al menos 5 elementos que me parecen que nos dan evidencia de por qué todavía estos sistemas de control están operando y que tienen como resultado este tipo de respuestas del Estado. Primero, uno es que el Estado no se asume como garante y respetador, ¿verdad?, de los derechos humanos de las mujeres. Tenemos fuentes de violencia institucional, es decir, agresores dentro del ejercicio público, ¿verdad?, desde viceministros, personas que en el día a día están atendiendo a población y están ejerciendo violencia. Son agresores, son acosadores y siguen estando ahí. Es decir, el Estado no ve incompatible el ser un agente del Estado que debe garantizar los derechos humanos y ser un agresor, ¿verdad? Lo segundo es que la impunidad, como ya apuntaban las compañeras, es uno de los principales mecanismos de autoprotección del sistema. De al menos 10.000 casos que se procesan en un semestre en el sistema de justicia, o sea, de las mujeres que tuvieron la confianza de ir y denunciar la violencia, solo el 4% acaba en condena. O sea que el 96% de los hechos, el sistema nos está diciendo se puede hacer y nadie va a pagar por ello. Este es un mensaje claro a las mujeres, pero también a los perpetradores. El tercero, para mí, es esa discriminación sistemática que hay contra las mujeres. Y lo vemos en la experiencia, como dice Alejandra, de un juzgamiento. O sea, las mujeres se nos discrimina en el acceso a la justicia al usarse un estándar distinto de valoración para el juzgamiento de los hechos. También se usa un doble estándar cuando todas las brechas socioeconómicas evidencian, por ejemplo, que las mujeres ganan hasta un 40% menos que los hombres en una misma labor. Que las mujeres son las que asumen la carga del cuidado reproductivo no remunerado, mientras que los hombres no la asumen. O sea, las mujeres enfrentan el mercado de trabajo con esta situación, porque el Estado no se asume como cuidador también. Luego tenemos que hay toda una serie de desigualdades. Bueno, en la participación política ya les decía yo los datos de representatividad en todas las tomas de decisiones, pero finalmente usted dice, bueno, en el presupuesto, que es también donde se muestra la voluntad, solo menos del 1% del presupuesto del Estado salvadoreño se dedica a la agenda de las mujeres, en acciones estratégicas para las mujeres. Entonces, sin dinero, bajo un doble estándar, y con una fuente interminable de violencia institucional, ¿cómo pretendemos que la respuesta a la violencia contra las mujeres sea eficaz? Y les voy a poner un ejemplo bien concreto. Viene todo este boom en el primer semestre de los feminicidios, ¿verdad? De casos que conmovieron a la sociedad, como el de Carla Ayala, el de Carla Turcios, el de la doctora Rosa María Bonilla, Lorena Hernández, etcétera. Y viene y se genera una alerta, ¿verdad?, del Ejecutivo, la alerta de género. Se sienta todo el gabinete, dan supuestamente una serie de medidas de las que usted ahora no ve un rédito. Primero eran medidas sin presupuesto, medidas sin seguimiento y control, en el sentido de a esta fecha el resultado tendrá que ser este, a esta fecha este, y finalmente las instituciones fueron a poner en la mesa lo que de todas maneras iban a hacer aún sin la alerta. O sea que no hubo nada nuevo, no hubo una reacción nueva que dijera, bueno, si queremos frenar los feminicidios debemos tomar estas y estas medidas. Entonces usted dice, nos dieron literatura, ¿verdad?, a través de esta alerta, pero no nos dieron acciones estratégicas. ¿Y cuál es el problema de este tipo de situaciones? Que son reactivas. O sea, yo ante una alerta, la alerta lo que es, ante un fenómeno, ante un desastre natural, es reaccionar. Pero un fenómeno tan estructural, generalizado y permanente, que no es coyuntural, usted no necesita reacciones, sino hacer ajustes en lo estructural. Y lo estructural, como dicen las compañeras, es trastocar, ¿verdad?, esos sistemas de dominación que ya mencioné, y apuntar, ¿verdad?, a
cómo vamos a poder avanzar bajo la impunidad, cómo vamos a poder avanzar si seguimos tratando desigual a las mujeres, y cómo vamos a poder avanzar si las fuentes de violencia institucional que hacen que ahora tengamos, y yo lo digo, presas políticas, porque no hay nada más político que estar presa, no por lo que se hizo, sino por lo que se es, por ser mujer y por ser pobre, ¿verdad? Entonces, si seguimos con esto y estamos, por ejemplo, nadie le ha puesto atención, ni siquiera la sociedad misma, en hacer contraloría, en que tenemos aprobado desde el 2010 la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con al menos 24 medidas estratégicas en el Estado. Y nadie se ha preguntado por eso. Entonces nos gastamos en una alerta que no nos funcionó y dejamos de apostarle. Yo quiero rescatar que al menos 4 instituciones, si no es que más, han aprobado políticas institucionales. Esto es relevante porque las políticas institucionales pretenden trastocar todo el quehacer, entre ellas la política del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Quiero aprovechar, vamos a hablar más adelante también de instituciones en particular, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Me gustaría tener su apreciación sobre esas instituciones más adelante, pero quiero incorporar otro elemento porque Silvia no lo permite en función de su argumento, Alejandra, es cómo se puede ir configurando un sistema de evidencia y de datos ante casos de violencias. No solo me quiero referir que obviamente de los más marcados son los hechos de violencia que se pueden registrar o clasificar en diferentes ámbitos y el esfuerzo que ha hecho la Dirección General de Estadísticas y Censos y el trabajo de otras unidades para irlos recopilando, pero el punto es, en este momento se supone o disponemos más bien de la suficiente evidencia o información que nos permitan identificar un poco estos patrones de violencia en zonas y bajo ciertas causas, es decir, tenemos datos que nos permitan ir conociendo un poco mejor los patrones que se dan de las múltiples expresiones de violencia hacia las mujeres, o hay aspectos que hay que recorrer más y obtener más información. ¿Cómo ves eso, Alejandro? Yo creo que en los últimos años efectivamente han habido acciones concretas que no se habían visto antes y que hay que reconocer también de que han sido importantes, pero sí creo que ha hecho falta que haya un mayor contacto también con las organizaciones locales de mujeres. Hay un esfuerzo, digamos, que ha nacido también de las organizaciones de participar, por ejemplo, en las mesas interinstitucionales de prevención de violencia, y creo que ahí es donde podría estar un elemento clave. Sigue habiendo una desconfianza generalizada en varias instituciones, justamente por estos mecanismos de impunidad que ya mencionaba Silvia, pero sí creo que hace falta tener un esfuerzo que permita como cerrar los casos, de tal manera que las instituciones manejen la información que les compete de los mismos casos. Es decir, pareciera que la información también está como muy desagregada, pero está también segmentada. Es como esto que mencionaba Ima también. Estos hechos de violencia sexual que fueron documentados en el informe del UNFA 2016, de todos los más de 10.000 casos de agresiones sexuales, ¿por qué no a partir de eso tenemos 10.000 personas también procesadas por estos delitos? O sea, no se trata de que la violencia se radique a partir de más gente encarcelada, tampoco es que queremos eso, lo que queremos es que se radique la violencia. Pero ¿cómo generas un mecanismo que llame la atención sobre los perpetradores para que no lo vuelvan a hacer? Porque se está dejando en libertad. Eso significa que si de estos 10.000 casos más de un 90% está en libertad, significa que hay más personas que están en riesgo, hay niños y niñas que están en riesgo. Yo no veo con la misma vehemencia que se ve a ciertos grupos de la sociedad que están acusando y que están todo el tiempo emitiendo discursos de odio que descalifican a mujeres en situación de pobreza, no les veo con la misma vehemencia reclamando justicia para los niños que son víctimas. ¿Cuántos casos hemos visto de gente vinculada, por ejemplo, a algunos sectores de iglesias de distinta índole, ¿verdad? Católica, evangélica y demás. O sea, hay una serie de elementos que sí creo que es necesario poderlo organizar, el vínculo que debe de ejercer la sociedad civil, sí, pero desde el Estado. Hay muchos casos en los que los mismos operadores de justicia niegan el acceso a mujeres que acompañan a otras a colocar las denuncias y se niega el derecho que tenemos a defender derechos. Y acompañar, por ejemplo, se sabe que en un proceso de denuncia el acompañamiento, el saberte acompañada es lo que te permite continuar en un proceso y concluirlo, porque ahí tenés al agresor, delante del agresor muchas veces se declara, hay testigos y demás. Entonces, hemos visto en muchos casos que se ha negado este proceso. Es más, hubo una reforma que se hizo también a la ley que niega el acceso y el derecho que se tiene a acompañar a las sobrevivientes de violencia. Entonces, vemos que
hay una especie también de cierre de parte de algunos operadores de justicia y del Estado a permitir que se defiendan derechos humanos. Por eso es este marco legal que estamos proponiendo desde la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, que busca que exista no solamente un reconocimiento, sino también la protección integral a las mujeres defensoras de derechos humanos, a las personas defensoras en general y a las mujeres defensoras en particular, que creo que es importante también destacarlo. Muy bien, debo hacer la pausa, perdón Silvia, debo hacer la pausa, pero al regresar escuchamos a Ima y escuchamos su reacción, porque creo que esto es significativo, el tema de no solo el levantamiento de datos y estadísticas, también el proceso de recolección de evidencia e información para casos judiciales. Creo que esto es importante porque permite un sustento más adecuado ante los tribunales y lo que mencionaba Alejandra, el respaldo y el apoyo de abogados o abogadas en estas causas, que es un derecho fundamental para todos y todas en una república. Volvemos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando un poco de las políticas de promoción de los derechos de las mujeres salvadoreñas, pero también estamos hablando en este bloque un poco de la relevancia de recolección de información, levantamiento de datos y de evidencia, no solo en temas estadísticos, también que se materialicen en casos y la indagación de estos. Tenía pendiente su reacción y luego escuchar a Silvia sobre ello. Se tiene como un avance, ya tener algunos datos y algunas estadísticas nos permite por lo menos mapear y sobre todo identificar en territorios y en zonas más concretas también el observatorio que Hormuza viene trabajando varios años atrás, pero ¿en qué radican algunos retos o aspectos que se requiere trabajar con más fuerza para disponer de la información necesaria ante los casos y a los tomadores de decisión que implementen políticas mucho más certeras o más precisas? Bueno, por un lado estamos hablando de cómo se estructuran los indicadores, porque al final, aunque haya un esfuerzo a través de la Dirección General de Estadística y Censo, aunque el ISDEMU está tratando de incorporarse como entidad rectora en este proceso, que además es mandatado no solo por las dos leyes especiales, la LIE y la LEIB en su caso, sino también por la misma política nacional. Pero lo que estamos viendo es que cada institución genera indicadores con criterios diferentes. Y esto hace que entonces no logremos tener una información que se pueda sistematizar con mayor profundidad. Todavía nos hace falta trabajar no solo en los criterios, sino también en los indicadores y además en los índices que pueden generar esta conjunción de indicadores específicos, por ejemplo, para hablar sobre los feminicidios. No solamente deberíamos de hablar, como hasta ahora se viene haciendo, del conteo de cadáveres, por ejemplo. Tendríamos que hablar del número de personas desaparecidas. ¿Tenemos acaso el número de mujeres desaparecidas y poder identificar año con año, mes con mes, identificar cuántas mujeres han desaparecido, cuántas han sido encontradas vivas, cuántas han sido encontrados sus cadáveres, cuántas no han sido encontradas? Entonces, vamos avanzando en este dato que nos lleva también a hablar sobre los cementerios clandestinos, que nos lleva a hablar, por ejemplo, de cuál es el fortalecimiento en la persecución del delito y en la persecución científica del delito, la investigación científica del delito, donde está involucrada la Policía Nacional Civil, donde está involucrada la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, con qué herramientas tecnológicas y recurso humano idóneo cuentan para realizar este tipo de investigación científica. Como decía entonces, no es solamente el conteo de cadáveres, si hablamos de los casos de feminicidios, pero si hablamos también sobre el tema de la ruta crítica que transita entre la violencia de pareja, por ejemplo, vamos a hablar más general, la violencia de género contra las mujeres y las diferentes rutas para llegar al feminicidio y al suicidio feminicida, o más bien el delito se llama
suicidio feminicida por inducción o ayuda, ¿verdad? Entonces, para llegar allí, ¿dónde se nos está perdiendo el camino? Porque no solamente se trata de decir sí, reconocemos que esta es una problemática seria, mira lo que dice la CEPAL, la investigación de Funde tan reciente también, todos los elementos que nos... Seguimos hablando de más de una década. Mira qué cosas más interesantes. El Salvador se ha mantenido algunos récords, es precisamente en feminicidios a nivel mundial, no solo a nivel latinoamericano, entre los 3 primeros lugares. Pero entonces, si no hacemos un análisis, ahí es donde debe estar también la inteligencia de las instituciones del Estado, hablando sobre cómo se mapea esto, cuáles son las medidas de protección efectiva para la vida, para la integridad personal, la integridad física de las víctimas de violencia. Cuando hablamos de violencia sexual, por ejemplo, acoso sexual, si la mayor parte de las trabas, más del 80% de las trabas se generan en el cuello de botella a nivel administrativo, antes de que llegue a la fiscalía, antes de que llegue al juzgado de paz, antes de que la denuncia llegue a la policía, ¿dónde se hace ese cuello de botella? En el caso, por ejemplo, de acoso sexual laboral, sí, en la propia institución, en la propia empresa, en el medio de comunicación, en la empresa privada, en la universidad, en la policía, en la Asamblea Legislativa, en cualquiera, en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, cuántos médicos, cuántos maestros están y que luego solo lo rotan. Entonces, encontramos, y esa ruta crítica nos lleva del acoso a la violación, de la violación al feminicidio, pero no estamos estableciendo, entonces, si bien es cierto, sí, la estadística, el dato, la información es fundamental, cómo se maneja, cómo se recolecta, cómo se maneja y qué se hace con esa información. Porque si lo único que vamos a hacer es una conferencia de prensa para dar datos y un folleto, pues entonces no estamos avanzando si no permeamos transversalizadamente en las políticas de Estado y en las acciones hacia la sociedad salvadoreña. Lo voy a plantear de esta manera y me han mencionado aspectos interesantes para ampliar un poco la discusión. Luego escucho a Silvia por el tema de, usted menciona, hay indicadores distintos. Ciertamente la estadística es una forma en la cual nos ayuda a tener algunos datos para entender algunos fenómenos. No nos explica todo en sí mismo, pero hay algo que me llamó mucho la atención, es la lógica en cómo se construyen indicadores. Es decir, si hay instituciones que tienen sus propios indicadores, es en función de alguna lógica en cómo entienden un problema, pero si otra institución tiene otros indicadores que pueden generar colisión o conflicto, entonces tenemos que estandarizar ciertos indicadores. ¿Eso qué significa? Eso implica un trabajo coordinado, eso implica, bueno, sentarnos de verdad. Nosotras podremos no ser ni fiscalas, ni policías, ni alcaldesas, ni diputadas, pero somos especialistas en violencia de género también, en políticas públicas sobre esto, y podemos desde nuestra experticia también aportar. Y aquí se necesita una visión multidisciplinaria e interinstitucional que permita, pero no solamente sentarnos en una mesa y hablar y hablar y hablar y hablar, porque de eso tenemos muchas décadas de estar en este asunto, tal vez no muchas décadas, pero muchísimos años de estar en este asunto, de mesas y mesas y mesas, incluso se generan documentos, y luego ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Dónde está la traba que no hay un entendimiento para llevarlo a la práctica? O tenemos acciones de boom. Un día antes el viceministro de Prevención de Violencia está diciendo que los medios están siendo amarillistas con los casos de feminicidios y que se está sobredimensionando, y al día siguiente hay Consejo de Ministros de urgencia sobre esto. No sé si le llamaron la atención por esta situación que dijo, pero quedó ahí en el aire. Entonces, ¿qué sucede? Que no basta con un discurso o con los discursos, y a la hora de estructurar los indicadores, realmente es una situación ideológica, es una situación política, más allá de política partidaria, ¿no? Es una situación política de cuál es la perspectiva con la que se analiza. Es que esto no es un tema de que sí, las mujeres pobrecitas porque son débiles, o sea, esto no es este tema. Aquí hay relaciones de poder, aquí hay impunidad institucionalizada. Todavía no, por ejemplo, el Estado salvadoreño nos sigue debiendo, todas las instituciones nos siguen debiendo una investigación sobre todos los casos de posible proxenetismo estatal con las mujeres, las adolescentes, las niñas, las mujeres jóvenes que estuvieron durante varias horas, incluso días, en centros penales, siendo usadas sexualmente. No se nos ha dado una explicación sobre esto, y hemos lanzado cantidad de señalamientos sobre esta problemática. ¿Dónde está la investigación aperturada desde la Fiscalía?
que debería de ser de oficio. ¿Dónde está la investigación aperturada desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por ejemplo, sobre esto? Porque aquí una de dos, o los privados de libertad que están ahí adentro, entonces tienen las llaves y tienen el manejo del combustible de los vehículos que trajeron y entraron y quitaron llave y dejaron entrar a las orquestas con las mujeres que estaban bailando desnudas y todo esto, que es una alta cosificación y fetichización del cuerpo de las mujeres, que esto es violencia institucionalizada también, o entonces las autoridades también tienen que ver. En cualquiera de los casos igual tienen que ver. Para poner solo un ejemplo, entonces, hablar de las estadísticas también es hablar de los criterios con los que se está analizando una problemática, de cómo te ves incluida y cómo te asumes como parte de este análisis, pero como además, como muy bien Silvia lo señalaba, como garante del cumplimiento de los derechos y del acceso a la justicia para las víctimas de las violaciones a derechos humanos. Debo de hacer la pausa al regresar, Silvia, para que tenga la reacción. Hay varios elementos que se han generado en esta discusión, muy interesante, y tener su valoración sobre este tema. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando sobre las políticas de promoción de los derechos de las mujeres salvadoreñas. Lo hacemos con Ima Girola de Semujer, Silvia Juárez de Hormuza, Alejandra Burgos de la Colectiva Feminista, y tenemos del bloque anterior varios elementos que sé que está a la expectativa de su reacción. Silvia, un poco sobre el tema de los indicadores, la construcción de los indicadores y la experticia de las distintas organizaciones para entender los hechos y qué explican hechos y fenómenos de violencia, que no solo se reflejen en datos, sino que nos permiten tener algunas estimaciones o ver algunas tendencias, pero también la comprensión de estos fenómenos y los datos que se recopilan para la investigación judicial ante casos concretos. Entonces, me gustaría tener su reacción de eso. Bueno, hay varios elementos, en efecto. Uno es que creo que debemos reconocer los avances sustantivos que hay en esta materia. O sea, esto de la demanda de la evidencia de la situación de las mujeres que nos permita acercarnos a la dimensión real del fenómeno, ya viene incluso desde la Ley de Violencia Intrafamiliar en el 96. Y es finalmente hasta el año 2016 que se presenta el primer informe del Estado. 20 años después. 20 años después, exacto. Ahora, ¿qué quiero decir? Primero, si uno toma, a mí me parece que el Sistema Nacional de Datos compuesto por la DIGESTIC, o sea, coordinado por la DIGESTIC y el Ministerio de Justicia a través de la DIA, ha hecho dos elementos importantes. Y uno es construir evidencia a partir de las denuncias, de los registros administrativos de al menos 8 fuentes públicas, precisamente para no caer en lo que Ima decía. O sea, uno tiene un dato, otro ya están homologados. O sea, ese dato que da esa evidencia de ese informe ya nos da un consolidado de 8 instancias públicas. O sea, que podemos decir con certeza de que es un dato con bastante calidad. Ahora, pero eso es realmente, el informe señala que en el año ocurren alrededor de 20.000 hechos de violencia contra las mujeres con una medición de solo 5 indicadores. Pero decimos, bueno, ¿qué les preguntamos a las mujeres? Si realmente vamos a contrarrestar, a constatar si eso que dice el informe realmente es lo que viven las mujeres. Y vino la encuesta, la primera encuesta nacional de violencia contra las mujeres levantada por DIGESTIC en 2017. Y revela grandes cosas. Primero, que solo ese 20.000 solo representa el 6%. O sea, el 94% de los hechos están todavía silenciados, ¿verdad? O sea, que nos dice, y de ese 6% solo el 4% llega a condena. O sea, que usted dice, si realmente el 100% llegara a la denuncia, colapsa el sistema, ¿verdad? Y al constatar, primero dice que la violencia que más enfrentan las mujeres, que más sufren, no es la violencia física, sino que es la violencia psicoemocional, la que anula la autonomía de las mujeres. La primera violencia que invade nuestra vida es la autonomía. Y eso pasa desde ser niñas hasta edades adultas. Entonces es interesante ver que el sistema pide cuotas de sangre, es decir, lesiones, cuánto le causaron, tantos días, ¿verdad? ¿Dónde está el morete? Los peritajes de medicina legal, y usted lo ve en el informe. Entonces dice, o sea, realmente el Estado está pidiendo mal. Y bueno, ante esta revelación vienen todas las campañas reactivas del Estado, dicen,
hay que motivar la denuncia, porque solo 6 de cada 100 están denunciando. Cuidado, porque la transmisión de esa responsabilidad no puede ser a las víctimas. Las víctimas silencian porque tienen todo un entorno que determina eso, que impone esos silencios. Entonces, aquí lo que hay que revelar es que en el 94% de los hechos el Estado fue incapaz de detectar la violencia contra las mujeres. Esa es la situación. Entonces, yo creo que ahí el sistema, ya en el tercer informe semestral, hace un ejercicio bien interesante. Yo quiero reconocerlo porque es lo que nos va a permitir ir levantando todo el polvo debajo de la alfombra. Es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud habla de un diagnóstico, ¿verdad? Cuando una persona llega y le reportaba al sistema, bueno, miren, tenemos, por decir un dato, 4.000 hechos de violencia al año, donde las mujeres llegaron y dijeron, yo soy víctima de violencia, ¿verdad? Y enfrenté esto y tal cual. Pero les empezamos a decir, a ver, no necesariamente las mujeres van a entrar reconociéndose a sí mismas como sobrevivientes de violencia. Y entonces empiezan a profundizar y a registrar de una manera distinta gracias al apoyo de este sistema. Y ellos hablan ahora del segundo diagnóstico. Y dicen, mujeres que llegaron por dolores de muela, por colitis, por anemia, ¿verdad? Por problemas estomacales, por diarreas. Pero cuando profundizaban, ¿verdad?, el sistema de salud, en qué realmente detonaba esto, encuentra hechos de violencia. Y adivinen cuántos casos detectaron en un año. Casi 20.000 hechos de violencia detectados en el sistema de salud. O sea, ven la evidencia de hacer un buen registro. Entonces ahora dice, el problema tiene una amplia dimensión y eso trae, creo yo, porque la gente dice, bueno, pero como decía Amy, ¿de qué nos sirve tener el documento y la conferencia? Va más allá. Hay decisiones que se han tomado en base a esa evidencia. Y voy a mencionar, por ejemplo, 2. Una tiene que ver con la reforma, por ejemplo, que ha hecho a las leyes, a la ley, por ejemplo, la iniciativa presentada sobre los brazaletes, el uso de los brazaletes, y la reforma también que se espera hacer sobre la violencia laboral, porque por primera vez este informe rompe con la lógica de que las mujeres vivían la violencia solo en lo doméstico. El reporte dice, hay una violencia desde las instituciones y a mí me parece importante reconocerlo para que lo defendamos. Y es que el informe revela en su construcción de indicador de violencia feminicida. A ver, primero hay que aclarar que la ley dice la violencia feminicida es toda la anulación del ejercicio de derechos humanos de las mujeres que pueden o no acabar en muerte. Una de esas muertes es el feminicidio, pero la violencia feminicida es todo eso. Entonces, el sistema retoma ese indicador y dice, no solo vamos a registrar las muertes violentas de mujeres, vamos a registrar los suicidios y las muertes maternas. ¿Por qué? Porque las 3 eran muertes que se podían evitar por este Estado. A mí me parece eso un avance sustantivo en el reconocimiento del Estado ante eso. Y solo quiero cerrar con lo peligroso que puede ser restar detección desde las instituciones públicas como responsabilidad. Tenemos el caso del Ministerio de Educación, que aún no se suma al sistema nacional, pero hay un observatorio del Ministerio de Educación que registra, digamos, la deserción escolar, etcétera. Sí. Cuando usted revisa en los temas de deserción escolar las motivaciones, ¿verdad? Y uno espera encontrar el tema de la violencia social, etcétera, y ahí está. Pero es interesante porque esto se construye a partir de lo que los directores o las personas directoras de los centros escolares reportan, ¿verdad? Y ahí se va. Interesante es que el sistema reporta que hay un porcentaje importante de niñas y adolescentes que se están desertando del sistema escolar por motivos del embarazo. Pero cuando usted les pregunta en el registro cuántos hechos de violencia usted detecta, no lo registran. O sea, niñas de 9 a los 14 años que desertaron por embarazo, pero no están registradas en violencia. O sea, el Estado, el Ministerio de Educación no está reconociendo que hay una violencia sexual contra las niñas que las hace tener este saldo de un embarazo impuesto, pero que además las hace desertar del sistema educativo. Tengo un par de minutos antes de hacer las pausas, pero quiero aprovechar para introducir un tema también que en el último bloque me gustaría que lo aprovechemos al máximo, es las campañas electorales. Estamos en un entorno de campaña electoral. Bueno, se han dado 2, una para las elecciones legislativas y municipales de marzo, pero en este momento pienso en la presidencial. Silvi, muy puntuales, ¿qué elementos destaca esta campaña? Si se están hablando de propuestas, de ideas de política pública o de discusión en el caso de la promoción de los derechos de las mujeres. ¿Usted identifica aspectos concretos o ha quedado muy vago o no es ni siquiera parte de las campañas? Bueno, nosotras hemos mapeado y a ver, creo que solo uno de los partidos políticos cuenta con medidas concretas
que usted puede medir y demandar. En el resto han eludido el tema, que me parece a mí una alerta en sí misma, ¿verdad? Y incluso otros han dicho que esto, o sea, que el tema de la igualdad de género representa un gasto, un despilfarro del Estado, y han dicho que ese no va a ser un tema o que lo van a abordar desde una perspectiva desde la familia, ¿verdad? Entonces, esas son para mí alertas en este escenario presidencial. Yo de verdad que demando a la ciudadanía el exigir, me parece que es un tema que se va a mover solo desde la demanda social, y que exigir a estas candidaturas el respeto, ¿verdad?, a la igualdad, a la no utilización de las mujeres en las campañas, y también cuál es el compromiso real, presupuestario, estratégico y concreto para abordar la violencia y la igualdad a favor de las mujeres. Muy bien, te voy a hacer una pausa y al regresar escucho a Alejandra y ahí más sobre este tema. Volvemos en minutos. Último bloque en el cual hemos hablado en el transcurso de todo este programa junto a Ima Girola, a Silvia Juárez y a Alejandra Burgos de las políticas de promoción de los derechos a las mujeres salvadoreñas, diagnóstico del Estado, pero en este último bloque quiero aprovecharlo para una lectura de la campaña. Ya nos daba una introducción Silvia en el bloque anterior. Alejandra, ¿cuál es la lectura que tú tienes del desarrollo de la campaña? ¿Ves propuestas concretas, ves elementos directos hacia la promoción y acceso a la justicia de las mujeres, o algo muy etéreo o no se aborda dentro de las plataformas? Mira, yo coincido con Silvia respecto a la carencia de propuestas concretas. Nosotras, de hecho, hemos elaborado junto a 63 organizaciones locales de mujeres una serie de demandas. Hemos elaborado una plataforma de demandas que nos llevó meses construir, y hemos estado desde hace ya más de un mes intentando sentarnos con las fórmulas presidenciales. Hasta el día de hoy no nos hemos logrado sentar con ninguna, porque están muy ocupados, porque tienen una serie de compromisos y demás, pero nuestra lectura al respecto es que sigue habiendo una deuda histórica con los derechos humanos de las mujeres. Esta plataforma que hemos lanzado se llama así, de Deuda con las Mujeres, y estamos planteando una serie de preguntas. Por ejemplo, planteamos algunos datos respecto a los embarazos en adolescentes, planteamos datos respecto a la estadística de feminicidios, planteamos datos de violaciones sexuales. ¿Cuáles son las medidas concretas? Creo que hace falta también que haya un asumir responsabilidad en las fórmulas presidenciales, cuáles son los problemas concretos a abordar. Creo que hay una carencia de este discurso, y no solamente respecto a los derechos humanos de las mujeres, vemos también carencia respecto a los intereses de las juventudes. Pareciera que el blanco, digamos, hacia quienes están dirigiendo las campañas tiene que ver con otras acciones, tiene que ver con otras estrategias, pero no hacia las mujeres ni hacia las juventudes. Entonces vemos también que hay una serie de propuestas que son en alguna medida más de lo mismo, y no hay propuestas que estén abordando prioridades que estén en la cotidianidad de la ciudadanía. Me parece que hay una serie también de estrategias y de discursos y argumentos que carecen de una perspectiva de derechos humanos, ni siquiera han nombrado derechos humanos, que a mí me preocupa un montón pensando en la situación en la que estamos. Hemos tenido una serie de visitas de representantes de Naciones Unidas en materia, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales, hemos tenido una visita del Alto Comisionado, hemos tenido visitas incluso de relatores especiales que han nombrado distintos hechos de vulneración de derechos, y ni siquiera hay una mención respecto a un compromiso a asumir esta problemática para sacar al Estado salvadoreño y al país de estos estándares de países que violan de manera reiterada los derechos humanos. Entonces creo que en materia de derechos humanos de las mujeres sigue existiendo esta deuda, no es un compromiso real, no es una preocupación en las agendas de las fórmulas presidenciales, y me sumo también a este llamado que hacía Silvia a llamar en las localidades a las fórmulas presidenciales, a sentarse y a construir una serie de propuestas que vayan encaminadas a problemas concretos. Hay crímenes de odio contra población LGTBI. En las caravanas, por ejemplo, de migrantes que hemos visto, hay una cantidad enorme de mujeres que están yendo en estas caravanas con niños, incluso con niños y niñas, porque hay toda esta idea de que
van a tener unas mejores posibilidades de que les dejen entrar. Entonces, vemos cómo se han montado desde el Estado, desde unas instituciones, campañas para desmotivar la migración, para desmotivar estas caravanas. Pero vemos que esto es un problema real. La gente no se está desplazando de manera, digamos, porque es su mejor decisión. Hay un desplazamiento forzado también por distintos hechos y hay una gran cantidad de mujeres, de adolescentes que se están también desplazando de manera forzada debido a esta situación, y esto tampoco ha sido abordado. Entonces me parece que hay una serie de carencias en materia de derechos humanos de las mujeres que es obvia, y no pareciera que por más que se acerquen ya las elecciones sea un tema que van a retomar. ¿Consideras, Alejandra, que se está quedando, concentrando únicamente en temas de estrategia electoral y campañas y difusión y apelar un poco al tema de la violencia y la agresión entre las partes? Es decir, ¿se ha quedado a esto esta campaña básicamente? Sí, yo creo que las campañas electorales están careciendo de un discurso y una argumentación que tenga cierto bagaje de construcción racional, ¿verdad? O sea, hay una serie de ataques directos entre ellos, y creo que eso carece en la construcción de un Estado democrático de propuestas concretas. Entonces, sí creo que nos quedan a deber, y vamos a seguir manteniendo esta plataforma de la deuda histórica con las mujeres. Y bueno, vamos a seguir en ese sentido, insistiendo para que las fórmulas presidenciales tengan a bien sentarse con un alto porcentaje de la población. Somos el 53% de la población las mujeres, pero pareciera que todavía no se reconoce que somos ciudadanas con las cuales hay que sentarse a debatir y hay que sentarse también a escuchar cuáles son las necesidades. Ima, ¿cómo analiza entonces el tema de la campaña electoral? ¿Vemos propuestas o no? ¿Vemos ataques y todo se queda en la superficie de algunas nociones que emiten los partidos políticos, sus candidaturas? ¿Qué se puede esperar? Bueno, esta y en general las campañas electorales, sin lugar a dudas, también están relacionadas con los procesos internos en los propios institutos políticos. Hemos hablado desde la ley de partidos políticos, hemos hablado desde las diferentes propuestas de sociedad civil sobre la democratización al interior de los partidos políticos, y estos procesos de democratización en realidad no han tenido una real concreción, ¿verdad? Hemos tenido incluso la necesidad de decretos que nos hablen de porcentajes y que además, jugando la vuelta ahí otra vez al patriarcado, porcentajes que estamos hablando de solo como 15 años o una cosa así. Entonces, al final no estamos llegando a tocar las raíces de las inequidades profundas que hay en razón del género a nivel de las estructuras de los partidos políticos. Esto se refleja luego, por un lado, ya lo mencionaba Silvia, en la participación de las mujeres, no solo para las candidaturas como tal, sino en la participación misma, en los roles que se juegan también, las activistas, los activistas, los roles que se juegan, incluso en el tema luego de la fetichización del cuerpo de las mujeres, la utilización, la cosificación en las propias campañas, seguimos viendo eso de manera bastante generalizada. Por otro lado, el querer usar las banderas políticas feministas de reivindicación de derechos de las mujeres y vaciarlas de contenido. ¿Por qué creen que hacen eso? Porque esa es parte de una estrategia demagógica. Entonces utilizas y entonces de pronto vas a pegar con eso, ¿verdad? Entonces utilizas unas palabras, pero otras las haces muy light y efectivamente dejas de utilizar, como muy bien señalaba Alejandra, dejas de utilizar conceptos claros. Cuando se habla de derechos humanos, entonces ¿hablamos de derechos humanos de las mujeres o hablamos de repente de ciertas situaciones que más parecen pretextos para echarle tierra a uno, echarle tierra a otro, pero al final después todos se aman, porque eso es lo más interesante. Y tú ves el juego político partidario en la Asamblea Legislativa y los casos de acoso sexual que han quedado silenciados, donde todos se pusieron de acuerdo, los casos de violencia de pareja, violencia intrafamiliar, donde todos se pusieron de acuerdo, hasta pensiones le han dado a uno de ellos, los casos donde descalifican a las mujeres, no importa de qué partido político, las descalifican, nos descalifican, y no obstante hay reacciones incluso de, ¿verdad? Porque eras arenazi, no, porque eras de frente, no, porque eras...
O sea, este no es el tema. El tema es que se utiliza a las mujeres en cualquiera de los espacios para ganar réditos de una manera o de otra, pero en realidad no hay un interés genuino. Seguimos sin ver un interés genuino porque no hay una acción concreta de generar equidad en la participación, de transformación de las relaciones de poder al interior de los partidos políticos. Por otro lado, la utilización de las banderas políticas feministas, de derechos humanos de las mujeres. Por otro lado, la utilización de los cuerpos de las mujeres. Y por otro lado, el utilizar entonces ciertos hechos que el contrincante ha podido realizar para entonces ser motivo de hacer campaña de esta manera, pero no viendo que en realidad estemos hablando sobre qué vamos a hacer para que haya un verdadero respeto a los derechos de las mujeres. No hablamos sobre el aborto, por ejemplo, no hablamos sobre los derechos reproductivos, sexuales y reproductivos, no hablamos sobre la educación integral para la sexualidad, no hablamos sobre las violaciones sexuales, no estamos tocando temas centrales cuando hablamos sobre los feminicidios. ¿Qué vamos a hacer en realidad sobre la persecución científica del delito en este tipo de casos, sobre la prevención? Entonces, hay necesidad, independientemente de quién sea el que vaya a ganar o no vaya a ganar, vaya a la primera vuelta o no vaya a la primera vuelta, la segunda, como fuere, pero aquí hay un tema que es de país. Y mientras no haya compromiso de país, vamos a seguir viendo tertulias que a veces se dan más que debates, donde no se está llegando a profundizar, sino que hay más discurso vacío en medio de esto. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, ha sido un gusto. Ima, Alejandra, Silvia, ha sido un agrado que me han acompañado en este espacio de entrevista y nos vamos a volver a encontrar para que en enero de 2019 podamos observar con más detenimiento las propuestas en materia de mujeres, porque si no las hay, la insistencia de que esto sea parte del debate nacional, pero también de los actores políticos, sociales y legislativos sobre estos temas. Quiero darles las gracias y desearles muchos éxitos en el 2019 en todos los proyectos y actividades que en sus organizaciones realizan. Muchas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias por haber estado conmigo y a ustedes, amigos. Nos encontramos mañana, 6:30 en República.